Buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema del día de hoy es cumplimiento a las obligaciones de las disposiciones de PLD en cuanto a los sistemas. Es un gusto presentarles a Ricardo Pizaña. Ricardo es un actuario con amplia experiencia en la administración integral de riesgos financieros y operacionales, así como en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado por la CNBV. Ricardo es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con más de 21 años de experiencia en la Administración Integral de Riesgos Financieros y Operacionales y 19 años en PLD. Su trayectoria le ha permitido ser contralor normativo y consejero independiente de aseguradoras, así como ocupar puestos como responsable de riesgo y oficial de cumplimiento en aseguradoras y SOFOMES. Ha realizado auditorías en Afores, aseguradoras, SOFOMES, cajas de ahorro y crédito popular, entre otros sectores, durante más de 21 años. Actualmente es director general de técnicas de vanguardia en Administración Integral de Riesgos. Su enfoque se centra en el análisis, mitigación y cumplimiento normativo, lo cual ha permitido a múltiples empresas evitar pérdidas inesperadas y cumplir con regulaciones nacionales e internacionales. Ha impartido capacitación en riesgos de PLD, así como en normatividad interna y externa de instituciones financieras, y con esta formación sólida en matemáticas especializadas, Ricardo sigue siendo una figura influyente en la gestión de riesgos y un referente en supervisión y auditoría normativa en México. Finalmente, les comento que es creador de un sistema que cumple con las disposiciones en materia de PLD, incluyendo listas y alertas para llevar una gestión práctica y efectiva, salvo en lo que respecta a los datos y documentos del cliente, ya que todo sistema de administración de cartera incluye esta función. Muchas gracias, Ricardo. Podemos comenzar. Sí, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a todos por inscribirse en este webinar. Y bueno, la idea es platicarles un poquito acerca de las disposiciones. Realmente las disposiciones que se emiten son para bancos y sin embargo para SOFOMES hay muchas cuestiones que no son aplicables. Y bueno, esa es la idea de a ustedes de transmitirles que esta gestión debe ser muy sencilla, sin embargo hay que cumplir con las disposiciones que son bastante amplias y bastante complejas. Voy a poner mi presentación. Y bueno, pues, como les comentaba, ¿cuál es el objetivo de este curso, no? El objetivo principal es de que los oficiales de cumplimiento y otras personas que participan en la gestión de este tema realmente vean la facilidad y cómo se deben de llevar en la práctica estos temas. Sin embargo, mismas autoridades y también muchos pseudoexpertos en el tema la han vuelto muy compleja y en ocasiones incongruente. Vamos primero a decirles que realmente yo creo que las disposiciones hoy en día para SOFOMES aplican, yo creo que menos del 50% de todo el documento. Eh, Sin embargo, si bien podemos documentarlo de forma correcta, pues va a ser muy fácil llevar la gestión y cualquier autoridad o auditor externo, pues lo va a poder comprobar, eh, además de las funcionalidades que debe tener los sistemas automatizados. ¿A qué disposiciones me refiero? Pues a las que se refieren al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, principalmente al 95 bis, que es principalmente para SOFOMES. Realmente, si todos están de acuerdo conmigo, las disposiciones son bastante amplias y realmente yo creo que a veces es, como dicen muchos, es mucha paja y mucha tinta. Sin embargo, sabiendo documentar todos estos aspectos, yo creo que se puede llevar en la práctica con una persona que lleve estas funciones, es óptimo.
Aquí vamos a tocar nada más los temas que corresponden a los sistemas, y que esto los invito yo a que vean la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ellos lo que se indica, ¿qué es lo que se indica? Es identifica, conoce y reporta a tus clientes. Vamos a empezar con el primer tema, que es identifícalo. Y bueno, para todos estos aspectos, también los invito a que conozcan esta guía que es emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde nos indican claramente cómo se debe realizar un manual de políticas. Considero que 50% de operaciones principalmente inusuales o internas preocupantes, no es necesario tener un sistema muy complejo, y tampoco lo debemos de incluir en nuestro sistema de administración de cartera. Esto no lo indica la comisión. La comisión lo que indica es que deben de tener sistemas que cumplan con todas las disposiciones. Se los voy a poner y lo voy a saltar un poquito, pero los invito a que conozcan este manual. Esta es una presentación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Guía para la elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De conformidad con las reformas del 10 de enero de 2014 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares. Aquí es donde lo voy a adelantar para no ponerlo todo. Ya ustedes tendrán tiempo de verlo completo. Rectifiques tu manual. No olvides que tu manual debe estar hecho a la medida de tu empresa, es decir, acorde con los servicios, productos y operaciones que realices. Y debe dar clara respuesta a las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué, respecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las disposiciones de carácter general. No se trata de copiar y pegar lo señalado en las disposiciones. Si bien tu manual debe hacer referencia a todos los puntos señalados en las disposiciones, es fundamental que se ajuste a las actividades que tu empresa desempeñe. De lo contrario, es posible que te obligues a realizar actividades no relacionadas con tus productos o servicios. Además de los conceptos señalados en las disposiciones de carácter general, es muy importante que tengas claro lo que es un criterio y un procedimiento. Por criterio entendemos las normas, reglas o pautas establecidas por la empresa con objeto de cumplir con las disposiciones de carácter general. El procedimiento es el método de ejecución, es decir, las medidas o procesos para llevar a cabo las operaciones y actividades de la empresa en apego a lo establecido en las disposiciones. Al principio, identifica los capítulos o apartados que contendrá tu manual, que deben ser al menos los siguientes: política de identificación del cliente o usuario, política de conocimiento del cliente o usuario, reportes, estructuras internas, capacitación y difusión, sistemas automatizados, reserva y confidencialidad, otras obligaciones, lista de personas bloqueadas. Es importante indicar también los capítulos con sus respectivos subcapítulos o secciones. Por ejemplo, en el caso de los transmisores de dinero, podría quedar así. Capítulo 3, reportes. Y los subcapítulos serían reportes de operaciones relevantes, reportes de operaciones inusuales, reportes de operaciones internas preocupantes, reportes de 24 horas y reportes de transferencias internacionales de fondos. Cada capítulo o apartado debe estar claramente diferenciado, y la forma más sencilla de lograr esto es seguir estrictamente el orden en que se encuentran las disposiciones de carácter general. Y la forma, tú reportes de transferencias internacionales. Bueno, yo los invito de verdad a que vean estos dos. Son dos videos, y la verdad es que es
bastante explícito en la forma en que nosotros como SOFOMES vamos a eliminar el 30 o 40% de todas las funciones que se deben de llevar a cabo. Realmente el primer tema es, nos dicen las disposiciones, que tenemos que identificar a nuestros clientes. Y hablan de identificación de propietarios reales, proveedores de los recursos, entre otros aspectos que realmente no nos ocupa a nosotros. Ahí nosotros lo que debemos de indicar es que nosotros no vamos a seguir ningún procedimiento hasta que identifiquemos si es una persona física o una persona moral, porque para ello marcan las disposiciones, datos y documentos. Una vez que tenemos identificados al tipo de persona que vamos a solicitar estos datos y documentos, también nos piden que le asignemos un grado de riesgo con una metodología de enfoque basado en riesgo, donde nos indican, realmente donde nos indican cuál es el producto que va a comercializar o cuáles son las necesidades del cliente. Realmente todas las SOFOMES, la forma en que operan es que otorgan créditos para diferentes aspectos, para diferentes necesidades, y nos van a dar datos y documentos necesarios para nosotros como SOFOMES ver la viabilidad de darle el préstamo. ¿Por qué? Porque si no van a entrar en una cartera vencida que para nosotros ya no sería negocio y es nuestro objeto, ¿no? Otorgar créditos, pero con un riesgo mínimo de pago. Ahora bien, el enfoque basado en riesgos nada más nos pide 4 elementos, que es cuál es el tipo, que realmente el tipo es el producto. Ahí la parte, la parte de la metodología del enfoque basado en riesgos nos dice transaccionalidad o forma de distribución o envío. Realmente ahí es nosotros lo que tenemos que decir es al cliente, ¿qué producto quieres? ¿Cuál va a ser tu forma de que nos pagues? ¿Dónde vives o dónde te encuentras ubicado? ¿Y a qué te dedicas? Por ejemplo, en ocupación, realmente el elemento de riesgo que nos marcan las disposiciones, nos lo marcan como cliente, pero realmente no nos especifican qué cosa del cliente. Entonces, aquí realmente es a qué te dedicas, ¿no? Una vez con estos 4 elementos de riesgos, nosotros también podemos determinar si le prestamos o no. Y lo que tenemos que hacer también, pues es pedirle el nombre del cliente para que nosotros podamos ingresarlo a nuestro sistema que nosotros debemos de tener para identificar al cliente y que lo busque en las listas que nosotros tenemos que marcan las disposiciones, donde se encuentran las personas bloqueadas, PEPs o también jurisdicciones que no cuentan con regulación o que son paraísos fiscales. Yo creo que es importante también saber quién es el intermediario, el vendedor o el agente. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces son las más vulnerables para que intervengan en estas operaciones que pudieran ser ilícitas y afecten a nuestra SOFOM. Realmente las disposiciones de personas bloqueadas nos indica la autoridad que ella nos las va a proporcionar y obviamente nos las va a proporcionar en comunicados o que se encuentran en el sitio. Otras listas son las listas que marcan las disposiciones como PEPs, es lista de personas bloqueadas. Hay proveedores de listas que realmente tienen de una organización, digamos, Guanajuato, y tienen a todas las personas, toda la nómina ahí. Realmente en la lista de personas bloqueadas nos indica qué organismos van a ser considerados como PEPs o y también qué puestos. Entonces realmente hay que estar actualizados y hay que hacerlos como nos lo marcan las disposiciones. Una vez que vamos a identificar al cliente, ¿qué es lo que necesitamos? Buscarlo en las listas, por eso necesitamos el nombre del cliente, y los 4 elementos que yo ya les platiqué, además del nombre de la gente. Obviamente, esto nos va a dar
un resultado y nos va a dar un nivel de riesgo. En este caso, pues si nosotros capturamos al nombre de Alejandra Araujo Uriarte, nos dice que se encuentra en la OFAC y está dentro de las personas bloqueadas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les hizo saber a los oficiales de cumplimiento. Obviamente, por estas razones, nivel de riesgo alto. Y bueno, también nos prohíben tener relación comercial con este tipo de personas bloqueadas. En el mismo sistema que ustedes deben de tener, pues obviamente todos deben de tener la capacidad de identificar a las personas bloqueadas, también a identificar a las personas políticamente expuestas, y si son personas políticamente expuestas, va a ser de un nivel de riesgo bajo, pero también nos debe de dar un resultado. Es lo que quiere la autoridad. Identifica a tu cliente y asígnale un riesgo con la metodología del enfoque basado en riesgos. Y bueno, en esta parte, pues no hubo coincidencias, pero también debe tener la capacidad. ¿Para qué nos sirve todo este registro? Este va a ser un registro de todos nuestros prospectos, es decir, de todos los clientes que pidan un crédito, pues que nos pueda asignar pues las coincidencias, el riesgo, aunque diga riesgo final aquí, es el riesgo asignado a la hora de que ellos pretendan solicitar el crédito, y también reportes que digan en qué fecha se realizó, la hora y realmente quién hizo la consulta de este posible prospecto que va a ser pues cliente, ¿no? Y bueno, otros aspectos, ¿no? Pero realmente son los aspectos que les comentaba, ¿no? Los 4 elementos de riesgos, el nombre del cliente y el nombre del intermediario. ¿Para qué nos van a servir todos estos registros? Pues para que nosotros de forma mensual podamos indicarle al comité o incluirlo en los informes del oficial de cumplimiento cuántas personas fueron de riesgo bajo, posiblemente de los prospectos, ¿no? ¿Cuántos fueron de riesgo medio y de riesgo alto? El total de registros que tuvimos y bueno, el total también de registros anuales, ¿no? La idea es de que también, además de calcular el riesgo de cada cliente, nos indique cuál es el riesgo de la entidad o el riesgo institucional que tuvo ese mes nuestra entidad, nuestra SOFOM. Obviamente, cada mes pues, nos va a dar un riesgo y bueno, al final del año nos debe de dar también con la metodología del enfoque basado en riesgos, un riesgo total. Obviamente, esto es lo que se debe presentar de forma anual y también mensual. Qué bonito es cuando tengamos un sistema donde podamos hacerlo de forma individual o también de todos los prospectos que nosotros tuvimos, posiblemente tuvimos 20 prospectos, pero nada más 10 se cristaron en negocio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le prestamos a 10 únicamente. Entonces, con una base de datos como esta, donde podamos subirla de forma masiva o realmente los clientes que nos fueron favorecidos en la SOFOM, pues podemos subirlos y este va a ser nuestro escenario real. ¿Cuántos tenemos y cuántos tenemos de riesgo bajo, de medio y de alto y el riesgo asumido por la institución? Obviamente la funcionalidad de estos sistemas pues debe descargar el riesgo mensual, como los que les mostré, el reporte mensual o anual, y también que tenga la funcionalidad de reclasificar el grado de riesgo, consultar o borrar a algunos clientes que posiblemente si estuvieron en listas bloqueadas, nosotros ya no lo vamos a tener como cliente, pero pues sí lo vamos a borrar, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, no sea que no sea computable para nosotros en nuestro resultado e informes al comité. Y bueno, también nos dicen las disposiciones que hay que revisarlo semestralmente el grado de riesgo y también un informe anual
para ver si nuestro enfoque basado en riesgos es robusto o tenemos que hacerle algunos cambios. Bueno, si tienen un sistema que nos realice esta evaluación por productos y servicios, que es ahí donde yo les decía, lo marca el elemento como tipo, que nos marque por actividad, que realmente lo marcan como un elemento de riesgo cliente, pero es por la actividad, que alguno que hayamos, que la metodología en nuestro sistema haya dicho que va a ser alto, pero realmente fue bajo, bueno, este también es el resumen por elemento cliente. Países o áreas geográficas, pues también es un resumen también mensual que es muy rico para presentarlo mensualmente y obviamente también el anual, ¿no? Y bueno, canales de envío y distribución es realmente cómo nos va a pagar, pues el cliente, cómo va a hacer sus depósitos por los préstamos que nosotros les realizamos. Algunos indicadores que nos dice la autoridad es como cheques de viajero, monedas acuñadas de oro y plata. Realmente son cuestiones que les digo que son incongruentes porque nunca se puede hacer un depósito con este tipo de monedas. ¿Qué es lo que les dicen en ventanilla? Primero haz tu tipo de cambio y luego ya realizas el depósito. Y bueno, realmente hasta aquí es identificar al cliente. ¿Qué es identificarlo? Primero, persona física moral. Obviamente les vamos a pedir documentos y datos. Esto nos va a permitir darles el crédito o no dárselos, asignarle el grado de riesgo y además de buscarlo en las listas. Y esto nos va a ayudar a los reportes mensuales que les comenté ya ahorita en la plática. Entonces, ahorita podría ser una sesión de preguntas para ver si tienen dudas sobre estos aspectos. No sé, Dulce, si ya los apuntaron o quiera levantar la mano a alguien. En el chat aún no hay nada, pero bueno, si quieren apoyarnos los socios con sus preguntas o levantando la mano, abrimos su micrófono. Ahorita estamos como que cuando alguien dice, alguien que tenga algún impedimento para que esta boda se realice. Espera, ya alguien fue valiente. Ya, Dice, perfecto. ¿qué pasa si un cliente en un semestre empieza a pagar en efectivo y en transferencia? ¿Cómo calculan su perfil? Buenas tardes. Es de Gerardo Pérez. Ok, bueno, también hay, si paga en efectivo, pues debes de tener un sistema, todas las OFOMES deben de tener un sistema de agrupación de operaciones, pero por contrato. Y bueno, ahí el sistema debe de agrupar las operaciones y si alcanza un límite o umbral que marcan las disposiciones, te debe de generar el reporte de alertas. Si todos los meses está depositando la misma cifra que nosotros como SOFOM determinamos derivado de este préstamo, pues no debe de haber ningún impedimento. Ahí es donde entra un poquito la transaccionalidad del cliente y un poquito la identificación. Nos dice también, ustedes deben de asignarle una transaccionalidad inicial del cliente. Y muchos auditores o consultores dicen que deben de tener una metodología, pero realmente habla de algunos aspectos que en el siguiente módulo de conocimiento del cliente, es necesario para conocer al cliente. Nosotros ya lo identificamos, principalmente que no estén personas bloqueadas. Ya le asignamos un riesgo. Ahora dice, ahora conoce a tu cliente. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues no es conocerlo de forma cercana, ni salir con él, ni nada. Realmente el conocimiento va a ser únicamente para ver sus movimientos en las cuentas concentradoras
de nuestra SOFOM. Entonces, realmente este es el conocimiento, pero ver su transaccionalidad, cómo se está moviendo el cliente. No sé si le quedó claro a este participante. En el Esperamos módulo 2, les voy a explicar, la verdad es demasiado sencillo la metodología, como le llaman, de la transaccionalidad. Es como es como en la parte de los elementos de riesgo. Nos hablan de cliente, pero dicen, el cliente, ¿qué significa ese elemento de riesgo? Pues realmente, si lo entendemos todos, es ocupación del cliente. Si las disposiciones dijeran ocupación del cliente, pues sería muy sencillo. Porque aquí ya vamos, pues ¿cuál es su ocupación? Y nosotros vamos ingresando esta parte. En la transaccionalidad ocurre lo mismo. Tenemos 5 elementos que nos marcan las disposiciones. Y lo vamos a ver ahorita en el otro tema, pero es una pregunta súper interesante. Pero si sabemos definir el enfoque basado en riesgos, pues es muy fácil asignarle el grado de riesgo porque sabemos qué significa cliente. ¿Qué significa transaccionalidad? Es cómo nos vas a pagar, cliente, cómo nos vas a depositar. Va a ser en efectivo, transferencia, puede ser un cheque, puede ser aquí una tarjeta bancaria, puede ser de crédito o de débito, pero realmente si son tarjetas de crédito, ya realmente ya está bien identificado por bancos, pero realmente son estos elementos o estos aspectos que hay que saber definirlos en cualquier sistema. ¿Por qué? Porque nos puede generar alertas y obviamente con las alertas pues ya nosotros podemos trabajar. Si no, imagínense, si nosotros definimos incorrectamente, pues obviamente los reportes de alertas, pues van a ser también, pues incongruentes o no nos van a servir para nuestra gestión y para que la alta dirección, pues tenga buen funcionamiento, ¿no? Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Margot. Ok, Dice, ¿qué pasa si el cliente es un grupo y si hacen al mismo tiempo el pago y me salta alerta relevante por el monto de las 130,000? ok. Cuando es un grupo, bueno, ese ya es en el aspecto 2. Si vamos a pasar al aspecto 2 y toco este punto. De acuerdo, Ricardo. Ok, Muchas gracias. porque digo, llevamos bastante tiempo, pero sí es muy bueno toda esta participación, porque realmente hay mucha complejidad y a veces poco entendimiento. Además, los oficiales de cumplimiento a veces somos ingenieros, administradores, contadores, psicólogos, etcétera, etcétera. Y entonces la percepción de las disposiciones a veces todas las tenemos diferentes. Pero realmente para eso es este curso, para decirles la practicidad y cómo se puede llevar de una forma ágil estas disposiciones. Vamos a ver, como les mencionaba, vamos a ver cuáles son los aspectos del conocimiento del cliente. Conocer al cliente. ¿Qué significa conocer al cliente? Pues realmente es tener un sistema de monitoreo que agrupe las operaciones principalmente en efectivo. También puede ser transferencias electrónicas, pero puede haber más de 4 transferencias sin que tenga un razonamiento lógico. Si nosotros le decimos a nuestro cliente, te voy a prestar 1,000 pesos y tus pagos son pues de 100 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque también sabemos que llevamos una ganancia, pero bueno, no tiene un cliente por qué hacer
6 transferencias, 8 transferencias en un mes. O también nos debe indicar que pues ya va a pagar toda la totalidad. Bueno, nosotros, hoy en día, algunos expertos en el tema dicen que de forma automática. Realmente nosotros no somos un banco. Estas disposiciones realmente están precisas para bancos, donde cada depósito realizado en un cliente nos va de inmediato a arrojar una posible alerta. Lo que nosotros como SOFOMES debemos de tener es un estado de cuenta bancario que nos indique cómo se realizaron los depósitos, cuántos depósitos se realizaron y realmente cuál era el monto del pago del crédito. Esto obviamente, en un estado de cuenta no va a venir el monto del pago, pero sí nos va a venir todo este tema donde los especialistas en cobranza deben de identificar a qué número de contrato pertenece y realmente cuál era el monto que debía depositar. Para que este sistema deba de funcionar, pues nos deben de poner el tipo de moneda, el tipo, cómo se realizó el depósito y también el tipo de persona, además de la fecha. ¿Por qué el tipo de persona y el de moneda? Porque realmente ahí es donde están los límites o umbrales por tipo de persona y por moneda. Entonces, este reporte realmente siempre se debe de validar con las áreas de cobranza o otras posibles áreas que se dedican a identificar el pago a qué contrato pertenece. Una vez identificado a qué contrato pertenece, con este tipo de variables, nosotros podemos subirlo a un sistema muy sencillo, donde nos debe de generar las alertas. Obviamente, ¿cuáles son las alertas? Pues las que marcan las disposiciones. Ahí le voy a pedir a mi compañera Susi que les explique más este tipo de reportes. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, justamente estos reportes, que son los que ya conocemos, el reporte de operaciones inusuales y relevantes, pues son los que nosotros podemos, más bien tenemos que presentar ante la autoridad en caso de que estas alertas se dictaminen como pues posibles operaciones, ya sean inusuales o relevantes, ¿no? Esto tiene que ser derivado de pues, un sistema automatizado, como lo indican las disposiciones, para, por ejemplo, el caso de las operaciones individuales en moneda extranjera, que son iguales o superiores a los $500, pues estaríamos generando reportes en cada eventualidad de y una vez que siendo analizadas se dictaminen como tal, ¿no? Para esto, bueno, como les... Ay, perdón, por ahí veo que me dicen que se escucha muy bajo. Perdónenme, pero estoy enferma de la garganta. Estoy intentando hablar lo más alto. Me dicen si se escucha un poco mejor ahora. A ver, bueno, para este tipo de reportes, el sistema, lo que bien... ok, gracias, Ana. Lo que bien se puede hacer a través del sistema automatizado es considerar el tipo de moneda, hacer el tipo de cambio acorde con pues la fecha, ¿no? Porque bueno, este es un dato variable dependiendo del día, entonces el sistema automatizado es el que te debe hacer este tipo de cambio acorde a la fecha en que se realizó la operación y pues bueno, se tiene que tener como, ¿cómo decirlo? Perdón, se me fue la palabra, como el resguardo de información, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, que tengamos este tipo de cambio, como el histórico de tipo de cambio para que lo podamos confirmar en, en las auditorías, ¿no? O sea, son datos auditables. Entonces, si llega para nosotros
una auditoría y nos piden que mostremos el tipo de cambio que ejercimos para X fecha, lo debemos tener guardado, ¿no? Estos datos son los que podrían, o más bien los que deben tener nuestros sistemas automatizados para que pues sea de fácil manejo o de fácil atención las auditorías. También tenemos como mecanismos de escalamiento y aprobación interna los reportes de operaciones individuales que son iguales o superiores a los $7,500 para personas físicas y los $50,000 para personas morales, de acuerdo con la 14ª disposición. Pues de igual forma, ¿no? Tener los elementos de los reportes dentro del sistema automatizado y que nos generen las alertas correspondientes para que se lleven a dictaminación y una vez que se confirmen como tal, pues levantar los reportes ante la autoridad. Ahí por ahí, Ricardo, no sé si me puedes ver con otra lámina. Sí, aquí lo mismo pasa para las operaciones relevantes, ¿no? Nosotros vamos a revisar mensualmente los depósitos y obviamente vamos a ver a qué contrato pertenecen, a qué persona. Y obviamente con el tipo de cambio, si es en dólares, el tipo de persona, pues vamos a identificar si existen operaciones relevantes. Realmente es todo esto viene de las operaciones, las operaciones realizadas en nuestras cuentas concentradoras. Si nosotros tenemos varias cuentas concentradoras, nosotros lo que sugerimos es que se tenga un formato bien identificado todo lo que entró en estas cuentas en un mes calendario. Obviamente pues, nos va a identificar y qué bueno es también que pueda decir el reporte a qué disposición pertenece. Aquí otras operaciones también. Todos estos límites nos indican a qué disposición pertenecen, ¿no? Para que ustedes las puedan identificar y presentar al comité, o ya sea definirlos en el informe del oficial de cumplimiento. Y otro reporte, pues es el principal, es el de la transaccionalidad. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la naturaleza? Pues realmente la naturaleza el objeto de las OFOMES pues es prestar dinero, prestar recursos para diferentes necesidades de nuestros clientes. Puede ser para autos, puede ser para casas, terrenos, maquinaria, etcétera, etcétera. Realmente, cuando identificamos a nuestro cliente, nosotros lo identificamos y les vemos las necesidades y vamos a saber cuál es el tipo de producto que quieren. Entonces, nuestro objeto como SOFOM es la naturaleza. El tipo, pues es qué tipo de crédito le vamos a ofrecer. Puede ser un crédito personal para auto, un crédito de auto, un crédito inmobiliario, etcétera. Como nosotros manejemos nuestros productos, ese es el tipo. Nos habla de otro elemento, otro aspecto que se llama frecuencia. Frecuencia, pues realmente las autoridades nos están indicando en las disposiciones, pues que la frecuencia y el monitoreo de nuestras operaciones debe ser mensual. Y ahí es donde yo les indico que son incongruentes las disposiciones, porque dice que la transaccionalidad se deberá revisar durante los primeros 6 meses, cuando nos dice que también las revisemos de forma mensual. Entonces, nosotros a lo que nos vamos a ajustar como SOFOMES es únicamente indicar cuánto es el monto que van a depositar y el monto va de acuerdo pues, a sus pagos parciales. Y otra variable es cuántos depósitos vas a realizar en un mes, porque si va a depositar más de 4 meses, más de 4 depósitos de lo que indicamos que eran sus pagos, más de 4 depósitos en un mes, pues entonces está haciendo algo extraño el cliente. Puede hacer 5 depósitos en efectivo y decirnos, me equivoqué, ¿me puedes regresar 4? Porque, pues me equivoqué. Y obviamente, si nosotros se los regresamos y él los depositó en efectivo, porque pues, en un mes
depositó 5 veces, ya nos utilizó para lavar el dinero. También, si el depósito, supongamos que es de 100 pesos su pago, y nosotros vemos que depositó en efectivo 700 pesos, nuestro cliente nos puede decir, deposité 600 pesos de más. Y entonces, ¿me puedes regresar 600? Y en ese momento ya nos utilizó. Ahora bien, para contratos de grupo o colectivos, pues va a haber un depósito, por ejemplo, supongamos que el contrato número 7 es para 20 personas y todos deben depositar 100 pesos, pero nos indican que el pago es de 1,200, pero nos depositan las 20 personas, pues nosotros debemos de tener un sistema que nos indique esto. Oye, en un contrato se depositaron pues más de lo esperado. Y entonces podemos decir, el contrato 7 o el contrato 10, el contrato X, pues sí, realizaron muchos porque es de grupo. Entonces la operación es normal a nuestra operación. Entonces no hay, ni siquiera el oficial de cumplimiento lo va a analizar y va a decir, bueno, sí, mira, sí lo determinó, sí generó mi alerta, pero la operación de estos contratos, es normal porque es de grupo. Y posiblemente realizaron las 20 personas hicieron su depósito. Y si no lo hicieron, pues bueno, vamos a tener que investigar quién no lo realizó. Pero ahí está la parametrización de que no pueden superar más de 4 depósitos en un mes calendario o más de 4 veces el cobro de este préstamo. Ahí es donde hay que configurarlo correctamente. Si se dan cuenta, yo les platiqué de los 3 aspectos: naturaleza, tipo y frecuencia. Eso es por default y obviamente pues nada más van a estar como informativos. Lo que realmente nos importa es el número de depósitos y el monto de los depósitos. Solo así pueden utilizarlos para lavar dinero, como ya se los platiqué. Y bueno, deben de tener un sistema que genere estos reportes cuando las operaciones acumuladas superaron los 4 pagos del préstamo en un mes calendario, ¿no? Porque realmente lo debemos de hacer mensual este monitoreo. Es la parte de conocimiento. Realmente, ¿qué más conocimiento del cliente las disposiciones quieren que tengamos? Pues solamente las operaciones que se realizan en las cuentas concentradoras, donde nosotros vamos a tener a dónde cayeron, a qué pertenecen todos los depósitos, como se los mencionaba en este cuadro, ¿no? ¿Cuánto es lo que tienen que pagar? ¿Cuántos depósitos cayeron? Pero todo debe estar debidamente asignado a un contrato. Y también la agrupación va a ser cómo realizaron el depósito. ¿Para qué? Para que también nos generen las alertas de acuerdo a la persona y a la moneda de que se trate. Si hay euros, pues obviamente aquí también tendríamos el tipo de cambio de los euros. En yenes, lo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. El sistema debe de tener esta capacidad. Y por último, está el de reportería, pero vamos a la sesión de preguntas para ver si tienen alguna duda sobre, pues, conocer al cliente, ¿no? Teníamos unas preguntas atrasadas, ¿te las leo? Claro que sí. Jonathan González nos escribió: ¿cómo se podría realizar el perfil transaccional del cliente en productos de facturaje financiero y arrendamiento puro? Los Bueno, pagos varían mes a mes, por lo que es complicado encuadrarlo a parámetros. este sí ya es un tema, pues, más a detalle, porque debemos de revisar cada contrato.
Y bueno, yo lo que les estoy facilitando a todas las SOFOMES es esta parte de cómo se parametriza, muy sencillo, pero realmente cuando hay productos más especializados, pues sí necesitamos parametrizar cada contrato y también en esta parte de generación de alertas, pues incluirlo en el sistema de generación de alertas. Pero digo, tenemos realmente una hora y media máximo para tratar estos temas. Entonces sí se me complica ahorita explicarles, pero con todo gusto. ¿Por qué? Porque debe ser un aspecto más eh, aterrizado a la operación de este tipo de productos. Ok, tenemos una pregunta de Ana, dice, solo para confirmar los montos para agrupamiento y seguimiento de operaciones, ¿solo aplica para los depósitos en efectivo en las SOFOMES? Ya que cheques de viajero no aplican y metales amonedados tampoco, ¿es correcto? Es correcto, porque cualquier cliente que vaya a un banco a depositar a nuestra cuenta concentradora no puede llegar con sus monedas ni con cheques de viajero, porque en un banco le van a decir, oye, no, yo no te acepto esto, mejor primero cámbialos en una casa de cambio, o los cheques hay que cambiarlos, y bueno, el depósito será diferente. En ningún banco van a depositar, en ningún banco van a indicar, nos depositó en centenarios. Entonces, realmente son unas cuestiones incongruentes en las disposiciones. Y entonces, nosotros debemos documentar en nuestro manual, como yo les había mencionado, este tipo de operaciones no se puede realizar en ningún banco, por tanto, no aplica para SOFOMES. Ahí es donde empezamos a disminuir la carga en la gestión de las funciones del oficial de cumplimiento. ¿Ok? Ok, aquí tenemos otro comentario. Dice, entonces, en base a la pregunta anterior, queda responsabilidad del oficial de cumplimiento al evaluar que no son reportes relevantes, ya que es un grupo y son pagos normales, solo que grupales. Se debe dar a conocer al CCC y dejar el antecedente. Es correcto, porque no va a ser una operación relevante, porque es un contrato colectivo. Entonces, hicieron las operaciones, pero cada uno pertenece a cada uno de los créditos individuales. Y esto también lo debemos de documentar correctamente en el manual. Pero tenemos un sistema, o sea, bueno, nosotros cuando nos argumente cualquier auditor, pero tenemos un sistema donde nos está indicando, pues las alertas, porque sí, mira, nos salieron 100 depósitos en un mes, pero todos son de diferentes personas. El contrato es colectivo y es a nombre de una persona moral, pero la operación es correcta y eso es lo que debe de argumentar en el informe del oficial de cumplimiento que va a presentar al comité. Por cierto contrato, el sistema generó esta alerta del contrato X, pero la operación es normal porque el contrato es colectivo. Por lo tanto, no se debe presentar este reporte a ninguna autoridad. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. No, Sería todo en el chat. Ah, perdóname. Hay algo de Héctor Montes. Dice, ¿qué consideraciones toman, por ejemplo, cuando no recibes pagos directamente en la SOFOM, pero el cliente realiza un depósito en efectivo en ventanilla de banco? Es precisamente tener sistemas que cuando ustedes tengan el estado de cuenta bancario, ustedes lo deben de agrupar, o sea, lo deben primero identificar a ver a qué contrato pertenece. Una vez identificado a qué contrato pertenece, deben de tener el sistema para agrupar todas estas operaciones y si alcanza umbrales o límites que marcan las disposiciones, incluyendo operaciones relevantes, pues bueno, el sistema debe de generar las alertas.
¿Está bien, Dulce? Sí. Sí. Tenemos otra pregunta de Jonathan. Dice, ¿cómo se puede comprobar que el sistema sí hace una revisión periódica de Ok, LPB y demás listas, así como la revisión semestral? El sistema lo hace, pero no emite acuse o forma de comprobar que lo hace. ok, como yo les mencionaba, primero debemos de tener los estados de cuenta. De los estados de cuenta debemos de generar, pues, un informe, una base de información donde nos diga a qué contrato pertenece, el monto del pago, es decir, el monto del depósito que debe hacer nuestro cliente. Los depósitos que como aparecen en el estado de cuenta, obviamente por moneda, obviamente también tenemos que identificar el tipo de persona que fue y cómo se realizó la operación. Vamos a tener fecha. Entonces, el sistema debe tener la capacidad de subir esta información y bueno, y que genere las alertas que correspondan, como esta, donde indiquen pues, las disposiciones y los montos de los que estamos hablando. Si ustedes realizan esta base de datos, si ustedes pueden tener la capacidad de tener un sistema que pueda hacer esto de forma mensual, pues ustedes pueden tener la capacidad de también de ponerlo de forma bimestral. Obviamente, en la fecha, pues va a ser de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, o posiblemente incluyendo el año. Entonces, pero el sistema va a generar todas las alertas. Si nosotros tenemos un pago de 100 pesos que debe de pagar el cliente, pero los depósitos fueron de 500, pero estamos considerando 5 meses, pues nosotros aquí deberíamos de tener, pues, 500 pesos. Como 500 pesos es más de 4 veces, pues nos debe de generar este reporte. Pero también el oficial de cumplimiento también debe de hacer el análisis, va a decir, es que puse 5 meses o 6 meses, 8, 9, 10, 11 o 12. Y me generó la alerta, pero si fue de 10 meses y nos depositó 10 veces la suma, pues nos está generando una alerta. Pero el oficial de cumplimiento va a decir, es que lo subí para 10 meses. Las disposiciones hablan de que lo debemos de hacer semestralmente, pero realmente debe ser mensual. Pero deben de tener un sistema que tenga esta capacidad, ¿no? De agrupar operaciones e indicarnos si superó este monto y también si fueron más de 4 veces estos montos. Es decir, los pagos que nosotros le indicamos a nuestro cliente, cuánto debería de pagar. Espero que se haya explicado correctamente. Sí, gracias, Ricardo. Ya no tenemos más en el chat por el momento. Ok. ¿Ya no tenemos preguntas? Bueno, son 5:26 y solamente nos falta un tema. Ya no hay más en el chat, de acuerdo. Qué bueno, porque casi llevamos una hora y nos falta, creo que máximo media hora, ¿verdad, Dulce? Y bueno, Sí. una vez que nosotros ya identificamos a nuestro cliente, ya lo conocimos, su comportamiento, ¿no? Su comportamiento, cómo se comporta nuestro cliente, qué tantas operaciones está realizando, ¿no? Pues ya nada más nos falta el de cumplir con las disposiciones y reportar. Yo considero que en la práctica, para los oficiales de cumplimiento es muy complejo todos estos aspectos y también cuando hay auditorías les dicen, es que de forma automática deben de tener. Realmente es difícil de cuando caiga un depósito se identifique. Realmente es un análisis primero de ver a qué contrato pertenecen los reportes. Y una vez teniendo una base de información, la podemos subir y nos genera alertas. Esas alertas nos van a indicar.
pero yo considero que para bancos estas disposiciones sí funcionan bastante bien. Para SOFOMES, realmente, ¿nosotros qué debemos de hacer? Pues nada más documentar bien todo, tener nuestros estrellitas, tenemos que tener nuestros reportes para que cualquier auditor externo o interno o autoridades vea que tenemos bajo control todos estos aspectos. Pues realmente nos indican cómo debemos de reportar. Dicen, debemos de reportar, debemos de tener un mecanismo, sistemas que reporten de forma automática como lo marcan las disposiciones, en la forma y los términos. Entonces, todos deben de tener un sistema de captura, de consulta y de generación de reportes. ¿Por qué? Porque estos reportes, la generación de reportes, hoy en día los realizan todas, yo creo que la mayoría de las SOFOMES, este reporte de 40 campos, lo realizamos en Excel, luego lo capturamos y lo pasamos a un blog de notas, y desde este reporte pues ya lo podemos presentar a la autoridad. Pero realmente debe de ser un sistema que no nos cuestione la autoridad. Uno de los principales aspectos de este sistema de reportes es que sea auditable, que aquí podemos tener un sistema auditable. Aquí podemos, que puedan descargar el reporte como lo marca la autoridad, con la nomenclatura que nos indican. Podemos eliminar los reportes y también tener su expediente del cliente. ¿Qué quiere decir? Que no lo vamos a tener que en carpetas en nuestra computadora, sino lo vamos a tener en un sistema donde tengamos todos los reportes, aún siendo en ceros, y los que no son en ceros, que tengamos su expediente con los documentos mínimos que marcan las autoridades. Por ejemplo, en este caso, que se puedan tener los reportes de operaciones relevantes. Que yo, si les preguntara a ustedes cuántos reportes de operaciones relevantes han presentado, la verdad es que el 95 o más no han presentado un reporte con cifras. Lo mismo pasa para las operaciones internas preocupantes, donde les indico, siempre debe de haber un sistema de captura. En un sistema automatizado debe haber un sistema de captura. Y obviamente ya en la captura, pues es la generación de los reportes. Y bueno, otro de los reportes que también son muy importantes son los reportes de 24 horas, donde a los oficiales de cumplimiento les llegan los avisos de que deben de ingresar a estas personas ya identificadas y certificadas de que son personas bloqueadas. Deben de incluirlo en sus sistemas y cotejarlo o verificar con sus clientes vigentes si existe alguno de estos, de algunas de estas personas que nos indica la Secretaría de Hacienda. Bueno, ustedes deben de tener un sistema automatizado que suban el nombre de las listas y hagan ese barrido masivo que se llama, o también puede ser un reporte de 24 horas. Hoy en día, pues, deberíamos de tener 18 reportes de este tipo de operaciones de 24 horas. ¿Por qué se llama de 24 horas? Porque tenemos de 24 horas para ver si estas personas están como nuestro cliente vigente. Deben de tener un sistema que lleve a cabo este análisis. Bueno, en nuestro caso, como despacho, nosotros en cada fecha, nosotros le avisamos a nuestros clientes. Por ejemplo, el 5 de febrero, nosotros a todos nuestros clientes les decimos, oye, se incluyó en la lista de personas a X número de personas. Y nosotros les hacemos el barrido masivo, o también el sistema tiene la capacidad de que ustedes lo realicen. Y con ello, pues nosotros facilitamos a nuestros clientes de cuándo se debieron hacer los reportes
de barridos de 24 horas. Que les digo, hoy en día las SOFOMES deberían de tener 18 reportes al 2 de noviembre de este año. Este reporte, ¿qué les debe de generar? Pues las últimas inclusiones en la lista de personas bloqueadas, cuando se realizó el reporte, y nos indica cuáles son las personas bloqueadas. En este reporte debemos de validar si la coincidencia es exacta o no es una persona. Si es exacta, lo vamos a validar con lo que deben de tener en su sistema de listas y con los datos y documentos que ustedes tienen en su expediente. Y si resulta que es la misma persona, entonces vamos a presentar el reporte de operaciones inusuales, obviamente con el campo indicando que es de 24 horas. Esto es lo que creo que es lo que necesitamos en nuestros sistemas automatizados de forma muy general y de forma muy sencilla y práctica. Y bueno, pues ahora también ya viene pues la parte comercial para nosotros. Les voy a poner el video de un sistema que nosotros hemos creado y que es muy práctico, muy sencillo, como se los platiqué, y que si no, pues con todo gusto los apoyamos, que en el sistema que tengan realmente la funcionalidad mínima que es necesaria y que no sea una gestión insana y que tengan que a veces tener que contratar recursos adicionales para estar revisando todos estos tipos de aspectos. Entonces, pues nada más les voy a poner un pequeño video breve. Hoy en día, las disposiciones en materia de PLD señalan que las instituciones deben contar con sistemas automatizados que procesen y almacenen información que ayuden a cumplir con las obligaciones a cargo del oficial de cumplimiento. En Verifica Consultores, contamos con un sistema integral en línea, mediante el cual es posible ejecutar todos los requerimientos normativos y realiza funciones como las siguientes. Asigna un grado de riesgo al inicio de la relación comercial con un cliente, considerando los indicadores de riesgo que marcan las disposiciones. Emite alertas de prevención cuando el cliente se encuentra en las listas de personas bloqueadas, personas políticamente expuestas, fantasmas o vinculadas con otra actividad ilegal. Realiza el monitoreo constante de la cartera de clientes cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite nuevos comunicados. Agrupa las operaciones de un mismo cliente, generando reportes de alertas sobre los alcances a los límites o umbrales establecidos en las disposiciones. Monitorea y genera los reportes sobre el comportamiento transaccional del cliente. Verifica Consultores cuenta con la solución integral que necesitas para cumplir con las disposiciones y llevar a cabo una gestión sana, ágil y efectiva. Tenemos más de 15 años de experiencia y estamos certificados por la CNBV para brindarte asesoría y servicio especializado. Contáctanos y te ayudaremos a cumplir con las disposiciones de una forma más fácil y segura. Verifica Consultores, expertos en administración integral de riesgos y PLD. Bueno, la verdad es que en la página anterior pusimos un video incorrecto con el número de teléfono que ya no es, pero yo le doy gracias a todos los participantes y la verdad es que están mis datos ahorita en la presentación y la verdad es que sí me gustaría la participación de todos ustedes y preguntarme pues, todo lo que indiquen, ¿no? Todas sus dudas, comentarios, pero creo que esta parte que les comenté de la funcionalidad que deben de tener los sistemas, creo es la óptima, pero deben de tenerla documentado en su manual, como lo indiqué en el video de cómo de realizar el manual. Entonces, Dulce, pues iniciamos con la sesión nuevamente de preguntas, pues hasta que nos indiquen y nos alcance el tiempo. Yo estoy a su disposición en cualquier momento. De acuerdo, démosles unos minutitos todavía para las preguntas finales. Está muy bien.
o si alguien quiere que abramos su micrófono, solo levante la mano. Tenemos una manita levantada. Perfecto. Ya abrí el micrófono de Juan Alarcón. Adelante. Adelante, Juan, no te escuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, sí. Ok, bueno, yo básicamente, más que pregunta, quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Nosotros somos una SOFOM que estamos con sede en la ciudad de Monterrey, en San Pedro Garza García, y nosotros hace 3 años, pues andamos en busca de un sistema integral, por ahí coincidimos con el actuario Ricardo Pizaña, pues desde entonces manejamos nosotros este sistema. Este sistema, pues básicamente, pues es muy amigable, ¿verdad? Es muy amigable porque nosotros básicamente lo que hacemos es descargar el sistema, el estado de cuenta bancario en el sistema de cobranza, y el sistema de cobranza hace una interfase a este sistema de verifica. Y el sistema de verifica hace toda la parte del reporteo. Al hacer esta parte del reporteo, pues básicamente corre todas las variables de las disposiciones. O sea que básicamente nosotros ya no tenemos que hacer nada, o sea, todo sale directamente del sistema. El sistema cuenta con las bitácoras, que básicamente las bitácoras son muy importantes a la hora de una revisión de auditoría, porque tanto en el dictamen anual de PLD como en revisión de la Comisión Nacional Bancaria, pues es lo que te piden, que tengas la evidencia, ¿verdad? De cada uno de los procesos y de los barridos que se hacen en las listas, ¿verdad? Adicionalmente, pues es un sistema que cuenta con todas las listas y las tiene actualizadas, como bien lo mencionó el actuario Ricardo Pizaña. Al estar actualizadas, pues también dejan una evidencia en la bitácora y eso nos respalda a nosotros como SOFOM, ¿verdad? Y bueno, además de que el actuario Ricardo Pizaña, pues tiene amplia experiencia en PLD, estoy viendo que tiene 19 años de experiencia, la verdad es que es un dato nuevo para nosotros, y pues bueno, solamente quería hacer ese comentario, ¿verdad? Y agradecer por la invitación, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus comentarios. En el chat ya no tenemos nada más. ¿Alguna otra duda que tengan? Como les comenté, en aspectos específicos de cómo se maneje en una SOFOM, sí podemos apoyarlos y de forma privada les dejé mi celular y si no se los incluyo nuevamente, yo les puedo orientar y cómo hacer más práctico y eficiente y sencillo todo documentación en su manual, pero es de una forma muy ágil, muy sana. Como yo les mencioné, hay algunas personas con las que he platicado y les he comentado cuál es la función de estas disposiciones. Pues realmente es identificar, conocer y reportar.
Realmente SOFOMES creo que se da muy poco, pero realmente yo estoy viendo que la gestión, es decir, el llevar a cabo estas funciones, a veces requieren de muchas personas y a veces los sistemas no funcionan y en ocasiones estos sistemas de alert, de identificación, conocer y reportar, los quieren incluir en los sistemas de administración de cartera. Y la verdad es que esto, pues obviamente, se va haciendo muy complejo. Además, si tienen las listas, también se entorpece la velocidad de los sistemas. Y las disposiciones no dicen que debamos de tenerlo dentro de los sistemas de administración de cartera. Sin embargo, algunos auditores o expertos en el tema dicen que deben de tener estas funcionalidades en su sistema de administración de cartera, lo que es erróneo. Las disposiciones marcan que deben de tener estos sistemas para cumplimiento. Y obviamente el monitoreo, este monitoreo nos va a servir para que si hay alguna operación que deba ser reportada, pues se reporte. Y también los invito a todos a que lean la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de prevención e identificación de operaciones ilícitas, conocida como ley PIORPI. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Una última pregunta en el chat de Sí. Eric Galván. Dice, ¿los depósitos en ventanilla en efectivo a la cuenta concentradora se registran como pago en efectivo o depósito bancario? En depósito en ventanilla bancaria, si lo lleva en efectivo, pues debe ser en efectivo. No sé si entendí su pregunta. O sea, las formas de pago, muchas veces en estados de cuenta, en diferentes estados de cuenta bancarios de varios bancos, yo he revisado y dicen depósito, pero realmente eso no nos indica nada, porque el depósito pues puede ser en efectivo, con un cheque o con una transferencia, un cheque de caja. Realmente ahí lo que nosotros debemos de hacerle la solicitud a los bancos es que nos indiquen cómo se realizó la operación. Si fue en efectivo, transferencia, cheque, cheque de caja, entre otros, ¿no? Posiblemente tarjeta de crédito o débito. Eso va a venir en el estado de cuenta bancario. Y de ahí es donde se obtiene la información para generar nuestras alertas. Comenta que en el estado de cuenta aparece como depósito en cuenta. Ahí es erróneo. Ahí quién está incumpliendo, el banco. Entonces también documentar en el manual, ¿no? En muchas ocasiones el banco nos indica que el depósito se realizó como depósito. Entonces no tenemos la forma de generar las alertas. Y con eso nos evitamos de muchos aspectos. Pero sí debemos nosotros exigirle al banco que no es un depósito, o sea, cómo se realizó la operación. Depósitos, pues son todos a los bancos, ¿no? Incluyendo si lo hacen directamente en ventanilla de las SOFOMES. No pueden depositar, no pueden realizar, no pueden decir es un depósito, deben decir cómo se realizó. Y ahí son aspectos que debemos de empezar a calibrar para empezar a tener reportes confiables y poderlos mostrar al comité, incluyendo a las autoridades. Ok, Dulce. No sé si hay más preguntas. Todavía tenemos tiempo. Sería todo. De hecho, Eric también nos escribe que muchas gracias y quedó claro. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su participación, de verdad. Estoy a sus órdenes en el momento que ustedes gusten. Yo contesto de inmediato todos los WhatsApps o todas las llamadas. Perfecto, pues te agradecemos mucho
por tu participación en el webinar de hoy. También agradecemos a los socios y asistentes que nos acompañaron y participaron activamente. Y les recordamos que la grabación del webinar estará disponible para todos los socios. Por favor, acérquense a su gerente regional para que puedan asesorarlos en todo lo que necesiten. De nuevo, muchas gracias por su participación y los esperamos en un siguiente webinar. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias a todos.